Hermanos, bienvenidos nuevamente a estas breves reflexiones en esta Cuaresma 2016, Jubileo de la Misericordia. Y hemos estado reflexionando sobre lo que nos puede dar una actitud de reflexión y de hacer desierto a imitación de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, que en el desierto se encuentra con Dios. Y precisamente Jesús, al final de esos 40 días, experimenta las tentaciones por nosotros. Y es muy interesante este tema de las tentaciones, porque la vida del cristiano no está exenta de las tentaciones, no es solamente constatar un hecho, que el cristiano, el seguidor de Cristo, experimenta tentaciones, no es solamente constatar un hecho. Nos dice San Agustín, es necesario para la vida del cristiano pasar por las tentaciones. El discípulo no es mayor que su maestro, y si Cristo pasó por las tentaciones, nosotros también pasamos por las tentaciones, porque son el momento de demostrarle a Cristo nuestra fidelidad como discípulos, siguiendo su camino, siguiendo su evangelio, superando las persecuciones, nuestras propias debilidades, las acechanzas del enemigo, o como se dice tradicionalmente, de los tres enemigos del cristiano: mundo, demonio y carne. Y esas tentaciones es necesario superarlas. ¿Y por qué se dan esas tentaciones? Por definición, porque estamos en el mundo, y en el mundo está la acción del demonio, y estamos bajo el signo del pecado, es decir, bajo la acción de los efectos del pecado original. Por el bautismo se nos quita todo pecado, empezando por el pecado original, pero los efectos de ese pecado original y la concupiscencia, la debilidad hacia el bien, lo que sería nuestra carnalidad, es decir, nuestra dificultad para elevar nuestro espíritu hacia Dios, todo eso hace que el seguimiento de Cristo sea con un esfuerzo, y que es un esfuerzo meritorio de conformarnos hacia Cristo. El que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y que me siga. La cruz como aquello que nos hace identificarnos con Cristo. Y por eso las tentaciones en la vida del cristiano son necesarias. Nos dice San Agustín que es necesario, porque Cristo nunca nos prometió nunca prometió a los que lo siguieran que estarían exentos de todo sufrimiento y de toda tentación, más al contrario, se nos brindará la gracia para que no seamos tentados arriba de nuestras fuerzas, y para que con la gracia de Dios salgamos airosos, victoriosos, a semejanza de nuestro Maestro, victoriosos en esas tentaciones, y con el tesoro de haber acumulado esa fidelidad y ese mérito, no por gracia nuestra, no por mérito nuestro, sino por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Las tentaciones en Cristo, nuestro Maestro, pues es un tema teológico. Vamos a intentar explicarlo en palabras breves y sencillas. No es que Cristo pudiera pecar, se habla de que en teología, y acertadamente, de la impecabilidad de Cristo. No podía pecar Cristo porque Él es Dios. Las tentaciones las sufre, las experimenta en su humanidad, pero su persona es una sola. Recordemos que Cristo es el Hijo de Dios hecho hombre, y tiene dos naturalezas, humana y divina, pero una sola persona, la persona del Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios no puede, por definición, pecar, porque el pecado no se atribuiría únicamente a la naturaleza humana, sino todas las acciones de Cristo se atribuyen al Hijo de Dios. ¿Quién realiza un milagro? El Hijo de Dios. ¿Quién es todopoderoso? El Hijo de Dios. ¿Quién sufre hambre? El Hijo de Dios
en su humanidad. ¿Quién sufre en la cruz? El Hijo de Dios en su humanidad. ¿Quién sufre la pasión? El Hijo de Dios en su humanidad. ¿Quién muere? Realmente el Hijo de Dios en su humanidad. Y las tentaciones las sufre el Hijo de Dios en su humanidad. Está la impecabilidad, pero alguien podría decir, bueno, pero eso no tiene mérito. No, claro que tiene mérito, porque Jesús experimenta y vence las tentaciones también en su humanidad y sufre, tiene que sufrir a causa de las tentaciones y las experimenta, pero la comunión con su Padre Celestial es perfectísima y por eso las tentaciones, aunque las sufre en su humanidad, sin embargo, no pasan por la persona de Cristo. La invitación al pecado no puede prosperar porque Jesús es totalmente fiel por esencia a su Padre Celestial. Es un tema teológico, repito, tiene muchas aristas, pero muy en breve, ciertamente Jesús sufre, experimenta estas tentaciones y nos enseña a superarlas a cada uno de nosotros. Vamos a leer el texto para ver cuáles son estas tentaciones cada una y un poco comentar el texto. Estas tentaciones se encuentran voy a acudir al texto de Lucas 4, del 1 al 13, versículos del 1 al 13. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, Jesús que es conducido por el Espíritu Santo, volvió del Jordán, y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer y al final sintió hambre. Ahí está el sufrir por la tentación, el hambre, la necesidad del alimento corporal, que Dios sabe que tenemos necesidades físicas y materiales, pero que a veces el diablo y el mundo que es conducido por el diablo, por el mundo se entiende todas aquellas personas que, dejándose llevar por el diablo, hacen un ambiente adverso a la palabra de Cristo y adverso a aquel discípulo que quiere ser fiel. Ese es el mundo. El demonio, pues precisamente un ser personal que ha permitido Dios que nos proponga muchas veces la infidelidad al plan de Dios. Y nosotros, que a semejanza de Cristo somos capaces de rechazar esas tentaciones, y que si no lo hacemos es porque al final libremente no queremos enfrentar ese reto y nos dejamos llevar por nuestra debilidad. La carne, dijimos tres enemigos: el demonio, el mundo, todas aquellas personas que, influidas por el demonio, se dejan llevar por lo que él les va proponiendo y hacen ese ambiente adverso al cristiano. Y nuestra carne, no es porque la carne sea mala, no es porque la corporalidad sea la corporalidad sea negativa, sea pecaminosa, ni es mucho menos, como muchos han pensado, solo los pecados contra el sexto mandamiento o contra la sexualidad humana. No, la carne, nuestra carnalidad, es esa pesantez, esa dificultad para elevar nuestro espíritu hacia Dios. Por lo tanto, toda nuestra pereza, nuestra negligencia, nuestra tendencia a la comodidad, al bienestar, al dejarnos llevar simplemente, todo eso forma parte de nuestra carnalidad que se opone a lo que quiere Cristo. Por eso San Pablo decía: hago lo que no quiero y dejo de hacer lo que quisiera hacer. ¿Por qué? Porque el espíritu está pronto, pero la carne nos lleva por otro camino. Entonces, simplemente para decir lo que significa la carne, no son esos pecados contra la sexualidad humana, son todos los pecados. Así sean de cualquier materia, sin embargo, es esa negligencia, esa pereza, esa
repito, esa pesantez para elevarnos hacia Dios, para acudir a una pronta respuesta y fiel respuesta a sus planes. Y nos dice el Santo Evangelio, entonces finalmente siente hambre y es cuando se acerca el diablo. Es como en nuestra vida cristiana, como exactamente en el momento oportuno, malamente oportuno, el diablo se acerca para proponernos la tentación. Y dice aquí, nos la propone como él suele hacerlo, de una manera disfrazada de algo bueno. Dice: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre, ¿verdad? Es decir, la tentación de los bienes materiales, la tentación de satisfacer únicamente lo material, olvidando lo espiritual. Y vaya que si eso es una tentación en nuestro mundo moderno, cubrir todas nuestras necesidades materiales. Dios ya sabe que tenemos necesidad de todo ello, sin embargo, nosotros nos enfocamos únicamente en eso y nos olvidamos de algo tan importante como es alimentar el espíritu, y solamente el espíritu se alimenta cuando está en comunión con Dios y cuando escucha esa palabra de Dios. La respuesta de Jesús es: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino, completando la cita que es del Deuteronomio, si no mal recuerdo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está el verdadero alimento, Dios mismo en su palabra. Dice el versículo 5: después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha sido dado y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. La tentación ya no nada más del tener, sino ahora la tentación del poder. Y como siempre el diablo con la mentira: todo esto es mío. ¿Sí? El mundo nos dice: el mundo, el universo es mío, no es de Dios. Hay de aquellos que solo creen en Dios porque el mundo es nuestro. Es un espejismo. El cristiano pasa por este mundo como quien nada posee, pero como al mismo tiempo como quien todo lo posee. Eso nos dice la Iglesia. El cristiano, su actitud con respecto a los bienes de este mundo es actuar como aquel que es pobre en absoluto y no posee nada, pero que al mismo tiempo lo posee todo, porque todo es de él, porque Dios le ha dado todo. Administrar todo lo material, pero con una libertad, que no sea lo material lo que nos apresa, lo que nos esclaviza. Todo pecado esclaviza, absolutamente. Aunque sea pequeñito, de manera pequeñita nos esclaviza. Y el diablo aquí dice: te daré todo este poder, la gloria, los honores, ¿verdad? Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha sido dado. Ahí está la mentira del diablo y la mentira del mundo. Y yo lo doy a quien quiero. Otra mentira: si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. ¿Cuántos sucumben al ídolo, como así nos menciona la Iglesia? Al ídolo del tener, ya vimos, al ídolo del placer, al ídolo del abandonar a Dios para adorar a un ídolo, el ídolo de los honores, el ídolo del ser, las riquezas, el dinero, lo material. Hacernos un ídolo, es decir, poner en lugar de Dios algo y ponerlo en primer lugar. ¿Cuántos hay que para ellos el primerísimo lugar o son los honores, o es la soberbia, o es el tener, o es el placer? Y dice, si tú te arrodillas, todo será tuyo. Es decir, déjate vencer por la tentación, déjate llevar por el mundo. Sucumbe a la tentación de entrar en componendas, en 1000 componendas que no van a hablar nada acerca de la fidelidad a Cristo, sino totalmente de otras cosas. Y entonces todo será tuyo.
¿Cuántos hermanos sucumben a este ídolo? O simplemente diciéndolo, traduciéndolo en palabras actuales, ¿cuántos dicen, aquí está la verdad? Porque eso de la fe y eso de Cristo y eso del Evangelio, ¿quién sabe? Por las dudas, más vale pájaro en mano que un ciento volando, decimos en México, ¿verdad? ¿Qué significa por las dudas? Yo aseguro un puesto en la política, yo aseguro un buen negocio, yo aseguro una buena posición, yo aseguro una buena posición en lo social o en lo económico, en lo político, etcétera. Vivo aparentemente esta vida cuando en realidad estamos sucumbiendo a la gran tentación. Y Jesús no se deja llevar por esa tentación. ¿Cómo responde Jesús? Le dijo, está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. ¿Cuánto cuesta esto en la vida moderna? Ser fieles a Dios. Pero por supuesto el reto primero es creer en Dios. Si alguien no cree en Dios, por eso dice, pues sí soy cristiano, soy creyente, pero no soy practicante. Ese clásico pretexto, ¿verdad? O decir, pues sí voy a misa, pero vivo una dicotomía, una esquizofrenia espiritual, ¿verdad? Por un lado voy a misa, digo que creo, pero por otro lado, como si no creyera. Una vela a Dios y otra al diablo, también decimos en México, ¿verdad? Es decir, en realidad no creo. El primer reto es el de la fe, en realidad no creo. Y por eso no dejo todo lo demás, porque digo, bueno, quién sabe si será verdad. Jesús dice, no, yo no te creo a ti, demonio. No te creo en tu promesa, no te creo en tu falsedad, la falacia del mundo, sino creo en mi Padre. Y dice, está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Y toma una decisión concreta, que es para vencer esta esquizofrenia espiritual, este doble juego, esta vela a Dios y al diablo. Es una sola la realidad, o estás con Dios o estás contra Dios. O estás con el diablo. Y toma una decisión que lo hace centrar toda su existencia, como siempre fue, en su Padre Celestial. Y por eso responde con los textos de la Sagrada Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo darás culto. Dice la tercera tentación, entonces, en versículo 9, lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden. Y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra. Es curioso que el diablo usa la escritura para hacer las tentaciones, pero Jesús le responde con la misma escritura, con el sentido auténtico de la escritura. Quiere decir que el diablo está pronto a torcer el sentido de la escritura, y San Pedro en su carta dice que los indoctos tuercen para su propia perdición el sentido de la escritura, y la única manera de entender rectamente la escritura, que no se vea esto como una cerrazón, es una apertura hacia todos, al diálogo, pero hay que decirlo, la única manera segura de ir dejándonos llevar por la palabra de Dios y la escritura es estar en comunión con la iglesia. Así siempre fue, así siempre ha sido, así nació la escritura, en la comunidad de la iglesia, en la primera comunidad. El primer renglón de la escritura del Nuevo Testamento se escribiría 18, 20, es decir, en el año 51, del 33 al 51, y los últimos renglones del Nuevo Testamento hacia el año 100, pero en todo ese tiempo ya se vive la palabra de Cristo, y el Nuevo Testamento, el testimonio de las palabras de Cristo y de la revelación de Cristo en la iglesia con todo su poder. Ya el Espíritu actuó en el misterio pascual, ya lanzó a la iglesia en un solo impulso hasta el fin de los tiempos, y la escritura hasta 18 años después, por una especial asistencia del Espíritu Santo, inspiración del Espíritu Santo en un miembro de la comunidad, y de alguna manera conectado a los apóstoles, es el origen apostólico de todos los escritos del Nuevo Testamento, consigna por inspiración del Espíritu Santo por escrito lo que la iglesia ya vive.
La única manera de vivir la Escritura es en la iglesia. Bien, es un paréntesis, es un tema que hemos tratado en otras ocasiones, pero es curioso que el diablo usa la Escritura para tentar a Jesús y que Jesús no se deja llevar por una falsa interpretación, sino que da la verdadera interpretación. Por eso está entrecomillado. Cuando ustedes vean el texto, va a estar entrecomillado lo que va proponiendo el diablo y la respuesta que da Jesús, ¿verdad? Y entonces, por eso el diablo dice: dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden, como citando la Escritura entre comillas, y también entre comillas, te sostendrán con sus manos para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra. Versículo 12, respondiendo Jesús le dijo: está escrito. También responde Jesús con la Escritura: no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, Jesús se deja llevar por el plan de su Padre Celestial y no por su capricho. No estar tentando a Dios, es decir, no hago yo mi voluntad y yo soy el que voy conduciendo y Dios va respondiendo, como en este caso, me arrojo desde el templo, desde la parte superior del templo, y entonces Dios acude a lo que yo voy haciendo. No, Él se va dejando llevar. No tentarás al Señor tu Dios. Se deja llevar por el Espíritu Santo que lo conduce en cuanto a su humanidad, lo conduce a través de su misión en el desierto, y Jesús, que hace la voluntad del Padre Celestial, según el Espíritu lo va conduciendo en su humanidad, esa conducción del Espíritu en la humanidad de Jesús, y terminan las tentaciones, dice el versículo 13, acabada toda tentación el demonio se marchó hasta otra ocasión, en otro momento. Va a estar presente el diablo en la vida de Jesús, como en la vida del cristiano está presente siempre el diablo. Nuestros enemigos como discípulos del Señor es el mundo, el demonio, la carne. El mundo, ya dijimos, repetimos, como esa gran moda de todos aquellos que no quieren seguir a Cristo y que hacen todo un ambiente y que nos invitan a dejarnos llevar. El Papa Francisco ha dicho: nuestra vida es contracorriente, ¿verdad? Es contracorriente. Y lo ha aludido, si no lo ha dicho así con todas sus letras, no sé, no podría ahorita citarlo, pero es parte de lo que él nos propone. Y siempre la vida del cristiano es contracorriente, contra el mundo, contra nosotros mismos en cuanto a esa parte que nos quiere llevar hacia otro lado. Lo que dice San Pablo: hago lo que no quisiera hacer, contra nuestra carne, y contra el demonio, que como enemigo del hombre, como el acusador del hombre, como lo nombra la Escritura, como el tentador, como aquel que tiene envidia de la gran vocación que tiene el hombre de comunión con Dios, pero que siempre es nuestro enemigo y está presente en nuestra vida. Alguna vez una señora me decía, o algunas personas le comentan a uno que el diablo, y yo les he respondido: no se preocupe, señora, el diablo siempre está con usted, porque el diablo siempre está conmigo, y el diablo está con todo discípulo de Cristo, y el diablo estuvo presente en la vida de Cristo, pero el objetivo es precisamente vencer al diablo, vencerlo en las tentaciones. Es curioso en la película de la Pasión de Cristo cómo ese personaje es representado, ¿verdad? Es representado como alguien que en la película se ve, pero que según cómo se representa, se nota que los demás no lo ven. Su influencia está presente, pero los demás no se dan cuenta, ¿verdad? Así podríamos decir que ¿quién crucifica a nuestro Señor Jesucristo? Cuando Cristo dice: es la hora del príncipe de las tinieblas. ¿Quién lo crucifica? Pues son los romanos, son el instrumento material. Pero ¿quién dirigió a los romanos? ¿Quién puso la intriga? Los judíos. ¿Y quién manejó a los judíos? El demonio.
Por supuesto, todos ellos dejándose llevar libremente, ejercieron su libertad contraria al plan de Dios, no reconociendo al Mesías, no reconociendo a Jesús como el Mesías. Por eso terminan las tentaciones y dice, el demonio se marcha hasta otra ocasión, hasta otro momento. Bien, pues simplemente para terminar esta reflexión, la vida del cristiano no está exenta de las tentaciones. Nos dice San Agustín, Jesús a nadie le prometió una vida feliz. A veces cuando se menciona esta iglesia del pare de sufrir, como remedios mágicos para evitar el sufrimiento, dice, ya San Agustín decía, en el siglo V decía, Jesús no prometió eso a ninguno de sus discípulos, al contrario, les prometió persecuciones, les prometió tentaciones. Si alguien nos propone un evangelio distinto donde todo va a ser perfecto, no es un verdadero evangelio. San Agustín ya lo decía en el siglo V, pero pues el evangelio, eso es el evangelio. El que quiera seguirme, tome su cruz y que me siga. Y el discípulo no es mayor que su maestro. Si a mí me han perseguido, a ustedes los perseguirán. Y si somos realmente de Cristo, el mundo también nos adelanta Cristo, nos odiará, ¿verdad? Y nos hará la guerra. Bien, pues entonces San Agustín también dice que no se desanime el cristiano ante las tentaciones, que sepa que jamás va a ser tentado arriba de sus fuerzas, que fiel es Dios para darnos su gracia y hacernos salir triunfantes de este combate que es el combate de toda nuestra vida. El combate de los combates es definir nuestra existencia por toda la eternidad hacia Cristo en comunión con Él para tender a esa bienaventuranza, la eterna felicidad del cristiano, de aquel que está con Cristo y es llamado a la vida feliz y eterna, la bienaventuranza en el cielo.